Bueno, estamos bienvenidos entonces a este último teórico especial de literatura de Lengua y Cultura Griega 3 2021, ciclo épica e historiografía griega. Cuánta formalidad, pero bueno, es el último. Alguna vez lo tenía que hacer. Hoy sobre la Anábasis de Alejandro de Arriano, de Fluvio. Fluvio, Arriano, uy, ahora dije. Flavio, no Fluvio, Flavio. Lucio Flavio Arriano. Sí, empezamos bien la clase. Lucio Flavio Arriano. Hoy vamos a estar haciendo el recorrido habitual sobre el autor, con la biografía, cuestiones biográficas, después sobre la obra, el estilo, el contenido, y vamos a ver algunos pasajes que ustedes ya tienen, y si no los que estén viendo YouTube van a encontrarlo en la descripción. Pero además vamos a estar haciendo, y por eso nos está acompañando Santiago Sorter, un pequeño interludio sobre otro texto en prosa. Decir historiográfico es muy poco adecuado, así que no es historiográfico para nada, pero vinculado a la historia y vinculado a Arriano en particular, que es la novela de Alejandro de Pseudocalístenes. Vamos a tener un pequeño intermedio en la clase sobre eso, que va a estar a cargo de Santi, en buena medida. Como les comentaba antes, esto en parte porque para entender un poco a Arriano, conocer un poco del Pseudocalístenes resulta bastante útil. Y en parte también porque, como decía, estos últimos tres teóricos especiales tienen el objetivo de tisear, si me permiten el anglicismo, un poco también lo que va a ser el año que viene, y el caso de Pseudocalístenes está muy ligado a la novela griega, que va a ser uno de los temas que vamos a estar dando el año que viene. Teóricos especiales del año que viene, entre paréntesis, que ya hemos tomado la decisión que van a estar enfocados en géneros literarios griegos, incluyendo, digamos, con algunas excepciones que van a ser al principio unos somos doctores, pero mayormente va a estar orientado a géneros literarios que no van a estar siendo cubiertos en la cursada, por ejemplo, jambo, mimo, fábula, biografía, no necesariamente estos, no, estos quizás otros, pero algunos de estos seguro. Uno de estos géneros va a ser la novela griega, así que hoy vamos a estar haciendo un pequeño adelantito de lo que es la novela griega, con un texto que está muy influido por la novela griega, pero al mismo tiempo está ligado a la historiografía, que es lo que nos concierne hoy. Así que vamos a empezar por Arriano. Voy a empezar hablando de la biografía de Arriano, de la Anábasis de Arriano, de la Anábasis de Alejandro, el texto de Arriano, y cuando hable de la Anábasis voy a hablar primero de las fuentes de la Anábasis, y ahí es donde vamos a hablar del Pseudocalístenes, que no es una fuente, pero está en el trasfondo del texto de Arriano. Bueno, a diferencia de lo que pasa normalmente con estos textos que yo digo, de Arriano no sabemos nada, de Arriano sabemos un montón. La ventaja es que Arriano era romano, eso es una gran ventaja para nosotros, porque, y romano es romano así como con todas las letras, romano, excepto por el hecho de que no era de Roma, sino de Turquía. Era romano de la carrera política romana. Nosotros sabemos la fecha de nacimiento de Arriano. Arriano nació alrededor del 90, un poco antes del 90 después de Cristo. Si van a Wikipedia van a encontrar 89 después de Cristo. Es un tanto generoso estar con absoluta certeza. Eso es más, digamos, 80-95 para tener un cierto grado de certeza. Y sabemos que nació en Bitinia, en Nicomedia, perdón, en Nicomedia, que está en Bitinia, en Asia Menor. Básicamente siguió la carrera política romana, llegando a ser senador e incluso cónsul, durante Trajano, Adriano y Antonino. Hay algunas cuestiones sobre la biografía de Arriano que no hay certeza absoluta, digo, no tenemos una autobiografía de Arriano completa, ni tanta evidencia. Sabemos que fue gobernador de las provincias de Bitinia y Ponto,
Algunos sostienen que también tuvo una actuación política en Hispania, porque hay referencia a un arriano en esa zona. Esto no es tan certero, tampoco nos importa tanto. Más importante que eso es que Arriano tuvo una gran carrera militar. Y eso es muy importante para la Anábasis. Eso sí es bastante importante para la Anábasis porque Arriano tiene experiencia directa en la guerra. Algo que de hecho se observaba en el texto de la Anábasis porque hay un interés muy claro en la descripción militar. De hecho, Arriano tiene, no conservados, pero hay algún tratado militar del propio Arriano. Y en un texto no biográfico, sino la historia de su propia provincia, la historia de la Vitiníaca, que es la historia de su provincia, que escribió probablemente en los últimos años de su vida, él también contaba algunos logros militares propios en su gobernación de esta provincia. Arriano también está fuertemente vinculado con Atenas. Disculpen un segundo, quiero chequearlo el dato, porque si yo no me recuerdo mal, fue nombrado arconte de Atenas. Pero necesito chequearlo porque... Pero cuando estas cosas pasan que uno las dice y las tenía a mano. Ahí está, sí. En 145 lo nombraron arconte honorífico en Atenas y se ha sospechado que pasó los últimos años de su vida en Atenas. Por supuesto, como pueden imaginarse, un griego romano culto era bilingüe, absolutamente bilingüe, hablante tanto de griego como de latín, y de hecho tenemos textos de Arriano tanto en griego como en latín. El que nos interesa a nosotros hoy, que es la Anábasis de Alejandro, está compuesto en griego. Como les comentaba, Arriano es un autor que tiene diferentes tipos de texto, no solo estos textos históricos, como son la Anábasis de Alejandro, la Vitiníaca, también una Pártica, sino que también tiene textos de táctica militar y un texto relativamente importante que es los discursos de Epicteto. Y esto es algo que está ligado con la carrera, la formación de Arriano, que fue, digamos, que se produjo bajo los trabajos de Epicteto, el filósofo, ¿no? Epicteto. Ayúdenme. Yo tendría que haber buscado estas cosas antes, pero no lo había pensado. Pero las dos, pueden ser las dos. Sabemos que esto varía. Sí, Es decir, claro, como digo. depende del criterio. Es como decir écuba y écabe. No son cosas. Bueno, vamos a decir Epicteto. No, me gusta más écuba. Epicteto, un filósofo estoico. Eso es un detalle, un dato bastante importante porque muchos han visto en la Anábasis y en general en la obra de Arriano un intento de defender la filosofía estoica. Que vieron que es algo bastante típico con los autores imperiales griegos y latinos, con los griegos sobre todo, esta idea de debe haber estoicismo. ¿Cómo no? Seguro que hay estoicismo en algún lado. Hay estoicismo en todo. Nosotros vamos a hablar más adelante de la concepción filosófica de Arriano y cómo eso se manifiesta en la Anábasis de manera bastante sutil. Pero bueno, no nos vamos a meter tan en detalle con más de cuestiones biográficas. Lo que ya dije hasta ahora más o menos les da un marco para el estudio de la aproximación al autor. Vamos a meternos un poco más con la Anábasis de Alejandro. Y digo esto y me contradigo inmediatamente porque la primera pregunta es ¿por qué la Anábasis de Alejandro? Y les voy a preguntar, quizás lo conocen, ¿qué otro autor importante tiene un texto llamado Anábasis? Xenofonte, justo te iba a preguntar de eso, de hecho. O sea, la Anábasis sería como un pequeño género literario dentro de este género literario. Porque ¿no hay también una Anábasis de Alejandro Magno, si mal no recuerdo? ¿O algo así?
real. Esta es la Anábasis de Heracles. Ahí va. Ok, o sea, porque no termino de entender de dónde, porque hay también una catábasis, si mal no recuerdo. Vamos, Ok, paciente. listo, me callo. La anábasis en griego es una palabra común, un sustantivo común y corriente, de hecho, de que viene de anabalo, que quiere decir subir. De hecho, muchas veces quiere decir embarcar. Cuando uno piensa en términos geográficos, el movimiento de la anábasis es de la costa hacia el interior, mientras que la catábasis es del interior hacia la costa. O sea, uno sube, alejándose del mar, y uno baja, acercándose al mar. Lo que, por supuesto, es lo que pasa en la vida, ¿no? Como en la vida misma. El texto anábasis de Jenofonte, recuerden también la catábasis es la palabra que se usa para el descenso hacia el Hades, ¿no? La catábasis de Heracles es el descenso al Hades de Heracles. Pero bueno, en el lenguaje más cotidiano, catábasis o catabalo es bajar hacia la costa, anabalo es alejarse de la costa. Vaino, amiga. Vaino. Sí, perdón. Anavaino, Anavaino. Catavaino. Quedé con el balo de que bolo. Sí, estuvimos con el balo todo el día. Anavaino. Mala mía. Gracias. Menos mal que lo dijiste, porque hubiera quedado el video grabado y me hubiera arrepentido mucho. Bueno, bien, Anavaino. ¿Por qué la anábasis de Jenofonte? Bueno, la anábasis de Jenofonte es un texto autobiográfico sobre una expedición militar que realiza Jenofonte, en realidad que realiza Jenofonte con un montón de mercenarios griegos, en el golpe militar de Ciro el Joven contra Artajerjes II al principio del siglo IV. Tendría que haber chequeado específicamente cuándo. No me acuerdo del año. Sí, está bien, digo al principio del siglo IV. Bien a principios, ahí 396, 97. ¿Qué pasó? Básicamente Ciro el Joven quería dar un golpe de estado contra el hermano, que era Artajerjes II, esto en el Imperio Persa. Entonces contrató un montón de mercenarios griegos, entre otra gente que lo apoyó, y le dijo, vamos nomás a derrocar a Artajerjes II. Y fueron nomás Jenofonte, un ateniense, pero un ateniense muy filoespartano, de la parte oligárquica, del partido oligárquico ateniense, fue con 12.000 hombres, mayormente espartanos, y fueron a luchar contra Artajerjes II, y en la batalla, si no me equivoco mal, en la batalla de Coronea, Ciro el Joven se muere, lo mata. Y por supuesto, cuando uno va a hacer un golpe militar, la persona que está haciendo el golpe militar es un requisito sine qua non para el golpe militar, así que todo el intento de derrocar a Artajerjes II se colapsó en un minuto, y estos pobres mercenarios griegos quedaron en medio del Imperio Persa. Cuando digo en medio del Imperio Persa, quiero decir a 10 kilómetros de Babilonia, sin nada que hacer más que irse. En realidad, prisioneros. La expedición estaba comandada por Clearco, al que lo matan, y Jenofonte, entre otros gente, es elegida nuevo comandante para volver a Grecia. La anábasis de Jenofonte en realidad es mayormente la catábasis de Jenofonte, porque no se trata de la historia de cómo Jenofonte y los 12.000, los 10.000, ¿no? Es la expedición de los 10.000, se suele denominar. Y hay novelas modernas sobre el tema de la expedición de los 10.000, pero eran 12.000. No es tanto la historia de cómo fueron hacia Babilonia, que igual por supuesto está incluido toda la primera parte del viaje, sino la historia de cómo lograron heroicamente escaparse de Persia, yendo primero hacia el Mar Negro, yendo derecho vía Tigris derecho hasta el Mar Negro, y después hacia el oeste hasta llegar hasta la costa de Asia Menor y Grecia, y todos muy contentos porque se escaparon. Pero, por supuesto, en territorio hostil, siendo constantemente hostigados por las poblaciones locales. Claro, no nos importa tanto, lo importante acá es que se escaparon. Y lo importante de esto es que la anábasis de Jenofonte, de alguna manera, es un texto fundacional de un tipo de historia, que es de dos tipos de historia. Primero, el texto autobiográfico, cosa que hoy no nos vamos a meter porque no es lo que nos concierne, no hay un texto, no es autobiográfica la anábasis de Alejandro, de
Arriano, la Anábasis de Alejandro de Arriano. Pero el otro tema fundacional es este texto histórico de aventuras, que es la gran diferencia con lo que tenemos en Heródoto y Tucídides. Heródoto y Tucídides son textos que nos relatan, son textos historiográficos en un sentido más estricto, más clásico, de contar la historia de un periodo, de una época, de una civilización, de lo que sea. Pero la Anábasis de Jenofonte es un texto histórico de aventuras, porque es la historia de estos personajes, de los 10.000 espartanos, comandados por el propio Jenofonte y contada por el propio Jenofonte, de un hecho histórico, de un hecho real. Sobre la base de eso es que podemos asumir que Arriano retoma esta idea de la anábasis de Alejandro. ¿Por qué? Porque el movimiento de Alejandro es claramente una anábasis hacia el interior del imperio persa, pero también porque es un texto que sigue la trayectoria de este personaje, que es Alejandro, a lo largo del imperio. Como la anábasis de Jenofonte, la anábasis de Arriano está concentrada en el viaje de un personaje. Y a esto tenemos que agregarle un dato geográfico de Arriano, bastante significativo, que es el hecho de que Arriano se autodenominaba el nuevo Jenofonte. Cosa que, digamos, habla del ego de Arriano, pero hay varias razones para esto. La primera es, Jenofonte es, y esto es un autor que no hemos incluido, pero es un autor realmente interesante para estudiar, Jenofonte es, de alguna manera, el primer autor de prosa integral de la Grecia antigua. Nosotros estamos mucho más habituados a estudiar Tucídides, Heródoto, Platón, pero Jenofonte escribió de todo. Jenofonte era un muchacho que escribía cualquier cosa. Escribió texto histórico, texto autobiográfico, tratado filosófico, tratado de guerra, retórica, etc. Y es, en algún sentido, el fundador del estilo ático clásico, que es lo que van a estudiar todos los autores de la segunda sofística y de la época de Arriano, justamente, para aprender a escribir. Fíjense que cuando yo les contaba, Arriano escribió texto filosófico con los discursos de Epicteto, escribió texto de tratadística militar, escribió también historiografía, y ahí se pueden dar cuenta que eso, escrito en estilo ático, por qué Arriano quería ser el nuevo Jenofonte, porque efectivamente lo era. Básicamente es un autor que tiene una trayectoria muy similar a la de Jenofonte, con el agregado de, y esto es muy importante, que como Jenofonte, Arriano también tiene una vida muy activa. Arriano no es un intelectual. Jenofonte, digamos, era un mercenario, básicamente un mercenario, o el comandante de esta expedición de los 10.000. Uno de los. Arriano también tiene una trayectoria política y militar como Jenofonte. Entonces, las similitudes entre ambos son bastante claras y serían bastante claras para Arriano, por supuesto, de donde su autodenominación como el nuevo Jenofonte. Esta autodenominación queda marcada en el nombre de este, que decide darle a este texto, que es la Anábasis de Alejandro. Como yo voy a hacer lo mismo que Alejandro. Y de hecho vamos a ver en uno de los textos, pasajes que tenemos hoy, cómo eso de hecho aparece de manera bastante explícita, esta relación con Jenofonte. Porque va a aparecer Jenofonte mencionado directamente, como para si tenemos alguna, si nos queda alguna duda. Iba a decir algo más y me olvidé. Cosas que pasan. No, Jenofonte, Arriano, no me acuerdo. No importa, ya va a pasar y seguramente no faltará la oportunidad de decirlo. Bien. Entonces, la intención, en principio... perdón, el título, ya me acordé. Sí. ¿Por qué la anábasis? Bueno, un detalle que es importante saber es que en ningún lugar de la anábasis de Arriano aparece el nombre anábasis. El texto no llega transmitido por los manuscritos. Lo que sucede es que alguna persona ha expresado alguna duda sobre si la anábasis es una cosa posterior, pero parece improbable, digo, tampoco aparece el nombre de Arriano en la anábasis, y nadie discute que es la de Arriano, no hay ninguna duda respecto a eso. Y cuando uno se pone a pensarlo, en general,
los nombres de los textos en prosa no aparecen en los textos en prosa. Bueno, ustedes agarran una novela, el nombre de la novela está en el título, no está dentro de la novela, no aparece. Esta novela se llama tanto. Entonces, no es tampoco tan raro que no aparezca. Pero bueno, es algo a señalar por las dudas, porque siempre hay gente que duda de todo. Entonces, tenemos este texto que, digamos, a priori se presenta como una anábasis, como un nuevo texto relacionado con la anábasis de Jenofonte. Y la segunda parte del título es de Alejandro Magno. Con lo cual ahora nos tenemos que poner a hablar de Alejandro Magno. Como ustedes pueden imaginar, de una personita como Alejandro Magno, que, digamos, con su papel insignificante en la historia es notable, había un par de cosas escritas para el 90 después de Cristo. Y cuando digo un par quiero decir 700 millones de cosas escritas. En realidad no tenemos la menor idea cuántas historias de Alejandro había, no hay forma de retomarlo, pero conocemos por lo menos 4 o 5 historias de Alejandro importantes, algunas de ellas escritas por contemporáneos de Alejandro. Entre ellos, Aristóbulo, que en realidad es un poco posterior, y Ptolomeo. Ptolomeo Lago, Ptolomeo el muchacho que iba con Alejandro, que después fue faraón de Egipto. Ese muchacho escribió su historia de Alejandro, semi-autobiográfica, porque él estaba ahí básicamente caminando con Alejandro, y a eso tenemos que sumarle la historia de Calístenes, que no es el pseudo Calístenes, esto lo ganó los Santi en un par de minutos, sino otro muchacho que es Calístenes, que es el historiador oficial de Alejandro. ¿Cuál es el problema con estas historias? Bueno, en realidad no tenemos la menor idea cuál es el problema con estas historias, para serles sinceros, porque no están conservadas las historias, así que no podemos estar 100% seguros cuál es el problema. Perdón, aclaro, también tenemos la biografía de Plutarco, de Alejandro, en las vidas de Alejandro, y a eso hay que agregarle la biografía del texto de Quinto Curcio, un texto en latín, que es una biografía bastante completa de Alejandro, un poco anterior a Arriano. Y esas son las cosas que conocemos, insisto, y no estoy mencionando todas, hay unas cuantas más. Entonces, el material con el que Arriano trabaja es un material muy considerable, no es un material chiquito, no es como Heródoto que tuvo que viajar por todo lado para conseguir a alguien que le dijera, che, ¿qué creen los egipcios? Acá Arriano era o Tucídides, que de hecho cuenta la historia de la guerra del Peloponeso a partir de su propia experiencia de la guerra del Peloponeso y de conversación directa con personas que él conocía. Arriano trabaja a una inmensa distancia histórica, porque piensen 90 a.C., contando cosas de 330 al 323, o sea, casi 400 años después. No, perdón, más de 400 años después. No, casi 400 años después. No importa, evidentemente hoy mi cerebro no está funcionando al 100%. ¿Cuál es la pregunta, Ale? Más de 400 o casi 400. Más de 400 ¿Qué? entre Arriano y Alejandro. Pero si Alejandro pone en el 324, sí, son más de 400 años. Si el tipo ya nació en el siglo II, ¿no? 300 hasta el 0 y 100 años más de 400. Claro, sí, un poquito más de 400, está bien, sí. Es perdida, un minuto de la clase he perdido por mi falta de capacidad matemática, que me avergüenza profundamente. Continuemos y olvidemos este oscuro episodio de nuestras vidas. Bien. Entonces, no es un historiador como son Tucídides, Heródoto o el propio Jenofonte. Historiadores de cosas que en realidad para nosotros no son historiografía, digo, son tipos que prácticamente estaban escribiendo periodísticamente. Bueno, Heródoto no tanto, pero Heródoto cuenta la historia del Imperio Persa, se va bastante atrás. Pero, digamos, cuando llega a las guerras médicas, está contando lo que le había pasado 50 años antes. Tucídides, bueno, ni hablar con Tucídides. Muchas cosas de Tucídides ni siquiera sabemos si no fueron escritas casi simultáneamente mientras pasaba. Pero Arriano está trabajando sobre fuentes históricas. Y lo importante de todo esto es que el nivel de autoconciencia de esto aparece en la primera línea. Lo primero que Arriano dice es, estas son las fuentes que yo voy a usar. Y lo vamos a ver ahora en un par de minutos. Pero esto genera la pregunta, y la pregunta que el propio Arriano presenta y nos presenta, que bueno, digamos, ¿por qué esta renovación? Y hay varias respuestas a esta pregunta, pero una de las, para mí, más interesantes es
el hecho de que, a diferencia de lo que le pasaba a autores como Ptolomeo, o Calístenes o Aristóbulo, autores casi contemporáneos a Alejandro, o sea, mucho más cercanos en términos historiográficos a Tucídides o Heródoto, para la época de Arriano, el problema de fijar la historia de Alejandro y cuál es la historia de Alejandro es muy significativo. El uso de las fuentes históricas ya no es simplemente un problema como en Heródoto de voy a contar historias que me parezcan verosímiles, o en Tucídides mismo, voy a contar historias que me parezcan verosímiles, no voy a creer las exageraciones de los poetas. Acá Arriano tiene que lidiar con diferentes fuentes historiográficas de una manera crítica y consciente, aunque esto por supuesto está discutido, qué grado de criticidad, conciencia. Pero además tiene que lidiar con otras cosas, que es el mito de Alejandro. Y el mito de Alejandro es un mito muy poderoso. Porque, obvio, ¿cómo lo va a ser un mito muy poderoso? Digo, Maradona hizo mucho menos y el mito de Maradona es 10 veces más grande. Así que imagínense si conquistaste la mitad del mundo conocido. Imagínense la cantidad de mitos que surge cuando conquistás la mitad del mundo conocido. Bueno, muchos es la respuesta. Y para la historiografía, que tiene que lidiar con ese hecho, como ustedes saben perfectamente, es un problema lidiar con eso. Ahora, nosotros, por supuesto, no tenemos acceso directo a toda la mitografía popular, o a la mitología popular de Alejandro contemporánea a Arriano. Pero tenemos acceso a una parte importante de ellas gracias a Pseudo-Calístenes. Entonces, si bien Arriano tiene un problema práctico, sobre el cual vamos a volver en un ratito, que es cómo trabajar con las fuentes históricas serias, Ptolomeo, Calístenes, etcétera, tiene un problema más interesante para nosotros, que es, bueno, cómo lidiar con la versión literaria del viaje de Alejandro. Y entonces, antes de continuar, vamos a conocer un poco más sobre cómo son estas versiones literarias, qué era lo que circulaba. Y le voy a ceder ahora la palabra a Santi, que se va a encargar de contarnos precisamente eso. Y yo le voy a agradecer a Alejandro, y os agradeceré a todos ustedes, al tiempo que os pido disculpas de antemano porque estoy enfermo, así que es probable que lo que vaya a contar sea interrumpido por toses o sonadas de nariz. Pero en cualquier caso, Alejandro estaba hablando entonces de esta cuestión de las tradiciones que van circulando alrededor de Alejandro, tradiciones que en gran parte están motivadas por el proyecto explícito de Alejandro, del construirse de manera mítica. Pero yo me voy a estar concentrando en la obra de Pseudo-Calístenes, que en realidad es un autor anónimo y que es posterior a Arriano, pero los materiales que utiliza para su obra pueden haber sido tranquilamente los materiales que estaban circulando en el momento en el que Arriano decide establecer y separar un poquito la paja del trigo con respecto a lo que circulaba, ¿no? Entonces, la obra de Pseudo-Calístenes en cuestión se llama Vida y Hazañas de Alejandro de Macedonia. También se la conoce como novela de Alejandro, aunque en realidad en sentido estricto no se trata de una novela. Y el núcleo, a grandes rasgos, es algo así como una biografía en realidad, en la línea de, como decía Alejandro, las vidas de Plutarco, digamos, las vidas paralelas de Plutarco, ¿no? Ahora, es una especie de fabulación biográfica y depende de la historiografía, pero tiene una serie de elementos épicos. Y lo más interesante es que combina una cantidad de materiales y de géneros de los que voy a estar hablando en lo que espero sea poco tiempo. La obra, para decirlo así muy rápido, comprende la concepción de Alejandro como una especie de, digamos, un origen bastardo a partir de un rey mago egipcio, su infancia, las conquistas de Alejandro en un orden completamente incoherente, para que se hagan una idea. Primero funda Alejandría y después destruye Tebas. Es decir, pasan cosas así todo el tiempo. Y luego un viaje para superar los límites conocidos por el hombre, yendo más allá de las columnas puestas por Heracles, más allá de donde estaba Dioniso, y su regreso, muerte, en base a una traición y testamento. Es decir, que vamos desde su concepción hasta después de su muerte, desde antes de su nacimiento hasta después de su muerte. Ahora, si ustedes llegan a entrar en contacto con la obra, que lo recomiendo enfáticamente, aunque al doctor ahorita no le guste mucho, lo primero que les va a llamar la atención como estudiantes es que la obra es inexacta desde todo punto de vista. Es decir, hay una distancia completa entre la obra y los hechos históricos que no es, aunque muchas veces sí, no es siempre producto de la ignorancia. ¿Por qué? Porque muchas veces
en realidad el autor está sacrificando la veracidad de los hechos en beneficio de un efecto dramático, en lo que en realidad es una obra de literatura popular. La novela de Alejandro es una obra de literatura popular y no podemos decir que le haya salido mal porque es sumamente exitosa. Y ahí vendría esta pregunta por la transfiguración mítica de Alejandro que supo hacer en vida. No sé cuántos saben ustedes sobre la historia de Alejandro Magno, pero está todo el tiempo tratando de trazar genealogías con dioses y semidioses y modela su derrotero y sus campañas en paralelo con los poemas épicos. Conocen la anécdota que sí está atestiguada de que lleva a todas partes la Ilíada anotada por Aristóteles y la lleva debajo de la almohada, ¿no? Y bueno, está este deseo de transgredir los límites humanos yendo más allá de donde jamás fue el hombre, ¿no? Es decir, se pueden adornar estas cosas, pero eso sí estuvo ahí, lo que nos habla de un proyecto concreto de Alejandro. Ahora bien, en términos de género, la novela era un género en boga entonces. Yo sé que todavía no han visto novela griega, pero la novela griega a grandes rasgos es un género narrativo en prosa. Su trama en general gira alrededor de idas y venidas de una pareja heterosexual, con encuentros, desencuentros, aventuras, viajes, que termina con la reunión de la pareja al final, ¿no? No siempre es necesariamente así, pero en la mayoría de los casos lo es. Y la vida de Alejandro tiene rasgos en común con esto. En realidad lo que tiene en común, porque obviamente no hay un reencuentro con una pareja en este caso, pero hay viajes por lugares fantásticos y lejanos. Lo que en este caso lo emparentaría con una novela que quedó en estado fragmentario, de la que solamente tenemos el argumento, que es Maravillas de Más Allá de Thule, ¿no? Que es una novela que también tiene un trasfondo con la reunión de dos personajes, pero sobre todo se concentra en cosas locas que pasan, ¿no? O sea, el nombre es Ta Hyperthulen Apista, ¿no? Cosas como increíbles más allá de Thule. Les puedo pasar el título por acá, ¿no? Pero digamos, esta idea de lo maravilloso apareciendo una y otra vez, no, porque se copió mal. Igual, Ta Hyperthulen Apista es el nombre. En Leucipa y Critofonte también tenemos como un montón de viajes por lugares locos, es decir, este gesto definitivamente está, ahí está. Espero que se mande, creo que se manda con un color loco, bueno, me dice. Entonces, autor de la novela. Calístenes, como decía el doctor Abrita, es efectivamente el historiador oficial, ¿no? Es el sobrino de Aristóteles y funciona como un historiador personal, ¿no? De Alejandro. En el caso de Pseudo-Calístenes, la teoría más aceptada es que era un alejandrino que vivió en el siglo III después de Cristo. Así que cualquier identificación queda fuera de cuestión, pero como no se conoce el nombre, se lo pasó a llamar Pseudo-Calístenes por una identificación errónea con el personaje histórico, ¿no? Ahora bien, había dicho antes que la novela es una serie de materiales todos remixados, es una especie de mashup de cosas, ¿no? Y en ese sentido hay un libro muy viejo, pero que sigue siendo vigente, que es el libro Die Quellen des griechischen Alexanderromans, las fuentes de la novela griega de Alejandro, de Merkelbach, ¿no? Y lo primero que nos ayuda en ese trabajo es que logra determinar a partir de una cita de maestros de Alejandro, una cita que aparentemente viene de Favorino, el terminus postquem, y a partir de una traducción que se tiene de la novela, la traducción al latín más antigua que se tiene de la novela, se fija el terminus postquem, es decir, entre esta cita que se encuentra en el libro 1.13 y la traducción de Julio Valerio, se sabe que la composición del libro, no así de su fuente, estaría entre el 270 y el 330 después de Cristo. Esto sí, creo que en esta pastilla que estoy dando es importante que lo tengan presente porque Arriano es previo en ese sentido. Pero la circulación de los documentos que usa Pseudo-Calístenes no necesariamente lo es. Ahora, dije antes que la obra era sumamente popular y es que el dios Alexandruto Macedonos es la obra, según las estimaciones, más traducida de la antigüedad hasta la Edad Media después de la Biblia, ¿no? Yo creo que hay una estimación similar con las metamorfosis de Ovidio, pero eso tiene que ver con la cantidad de copias. Y en este caso no estamos hablando de la cantidad de copias que se hacen de la vida de Alejandro, sino de la cantidad de traducciones, la cantidad de idiomas a las que es traducida esta vida. Hay versiones en armenio, en georgiano,
en farsi, en sirio, en árabe, en turco, en copto, en un dialecto etíope, en hebreo, en griego bizantino, ¿no? Y ni qué decir tiene que, a partir de una de las versiones latinas, de una versión del siglo X, ¿sí? de Arcipreste Leo, a partir de esa versión, que se llama Historia del Proelis, va a salir toda una serie de traducciones a las lenguas vernáculas europeas, fundando un género, que son las novelas de Alejandro. Si alguno hizo literatura española 1, lo va a tener presente quizás o no, porque a veces la incluyen en el programa y a veces no, pero, es decir, a partir de esa traducción empieza a haber un montón de novelas en la Edad Media basadas en esta historia. Y eso en parte tiene que ver con la ductilidad que tiene el personaje de Alejandro, es decir, por más que sea un tipo que conquistó el mundo antiguo en el siglo IV a.C., termina funcionando como un prototipo que se adapta a cualquier tipo de conquistador, ¿no? Y entonces, bueno, se generan nuevas versiones al alemán que de golpe tienen viajes al paraíso de Alejandro, porque el chiste acá es que cada uno agrega cosas. Ahora bien, toda esta historia de las traducciones no la menciono al pasar, sino que tiene que ver con que la cantidad de traducciones que hay implica una serie de requenciones, y esas requenciones tienen que ser más o menos comparadas para dirimir qué cosa es qué cosa, o decidir cómo organizar el texto, que no solamente tiene una transmisión, sino una composición heterogénea. Y cuando digo heterogénea, medio que me estoy quedando corta, ¿no? Merkelbach y la crítica en general coinciden en que las fuentes de la novela de Alejandro son, en primer lugar, un relato histórico-helenístico, esto que decía antes, una especie de biografía de Alejandro a la manera de las vidas paralelas de Plutarco. En segundo lugar, una novela epistolar, es decir, una serie de cartas empleadas en la composición que surgirían de una novela epistolar sobre Alejandro, cartas de Alejandro a Darío, de Darío a Alejandro, de Olimpíade a Alejandro, etc., al uso de, quizás conocerán las cartas persas de Montesquieu, una novela epistolar. Y además se inserta, bueno, en realidad hay también, como está el cifrón dentro de la literatura griega, pero no me voy a me demoro y Alejandro se va a enojar. Magno no. Y además de eso, es decir, además de este núcleo constituido por la novela, digamos, la biografía y la novela epistolar, lo que tenemos es cartas de Alejandro a Aristóteles y a Olimpíade sobre el viaje a la India, repletas de, lo que decía antes, de apista, repletas de cuestiones maravillosas. Episodios legendarios como el del rey Nectanebo y el de la reina Candace. El episodio del coloquio con los gimnosofistas, que es una especie de episodio de literatura sapiencial, característico de la época. Los gimnosofistas serían lo que nosotros conocemos como los faquines. Voy a mutearme y toser en paz. Y luego un escrito sobre los últimos días de Alejandro, incluyendo su muerte y un testamento apócrifo, donde Alejandro especifica qué le toca a quién dentro de su conquista. El relato histórico, entonces, si vamos por orden, releva los hechos más destacados de la vida de Alejandro y, como decía antes, lo que más destaca de este relevo es que es impreciso por donde se lo mire. Lo que sí se puede destacar dentro de ese relevo histórico es el énfasis en la cuestión retórica. Hay una serie de episodios y se nota siempre que lo que se está buscando es como mantener la historia afín a las expectativas de la retórica de la época. En un momento, Alejandro restituye a una sacerdotisa que fue injustamente despojada de su cargo, una sacerdotisa de Perséfone, y hay un diálogo entre tres oradores, ¿no? Y ese diálogo es completamente falso, pero sirve a los efectos de poner una posición, otra posición y una última posición en una discusión, es decir, que releva como los preceptos de la retórica antigua, de nuevo con imprecisiones históricas como Demóstenes defendiendo a Alejandro Magno. Es decir, quizás no lo saben, quizás sí, Demóstenes hablaba pestes de Alejandro Magno y es en parte el motivo por el cual hay problemas con Tebas en la campaña, balcánica de Alejandro, ¿no? Entonces, digamos, ya el nivel de ignorancia es extremo. Hay otro episodio, digamos, de nuevo, como episodios como la destrucción de Tebas, que después de destruida y exiliados todos los tebanos, vuelve a reintegrarse por presenciar a Alejandro un combate en el que un tebano ya sin tierra gana,
¿no? Es decir, ante la contemplación de los méritos atléticos de un personaje, Alejandro toma la decisión de perdonar a Tebas. Es decir, todas cosas que están mucho más relacionadas con efectos literarios y retóricos que con lo que realmente podría haber ocurrido, que evidentemente no importa para nada. Y es lo mismo lo que pasa con la colección de cartas, que también son problemáticas porque están insertas de una manera no muy clara. Hay una progresión estilística a menudo, por ejemplo, a medida que se va acercando Alejandro a la corte de Darío, la corte de Darío que según el libro vive en la, atención, polis de Persia, pero es decir, a medida que Alejandro se acerca, el intercambio siempre es muy casual y despreocupado en el estilo por parte de Alejandro, mientras que Darío le habla con un tono sumamente arrogante y pomposo que de a poco se va acercando a medida que el peligro inminente de la llegada de Alejandro es más claro. Entonces, digamos, de nuevo, como se puede apreciar esa clase de cuestiones. Sabemos, sí, con respecto a esta, ¿cómo se llama? Sabemos, y esto sí va a colación de lo que venía comentando el doctor Abrita, sabemos que la colección de cartas tiene que ser anterior a la biografía, porque hay dos papiros, uno el papiro de la Sociedad Italiana y otro el papiro de Hamburgo, que están datados, que hablan de las cartas y están datados en los siglos I y II después de Cristo respectivamente. Es decir, es clara la transmisión de las cartas, lo que no es claro es el orden. Eso sí se vuelve bastante raro y en la lectura a veces hay decisiones de los editores de decir, no, esta carta la ponemos acá, o cartas que se repiten. Hay muchos dobletes. Hablamos entonces ya de la biografía, de las cartas, y ahora vamos a la mejor parte de todas, que es estas apista reflejadas en las cartas a Olimpiada y Aristóteles. Esta colección de apista era parte del gusto de la época, no solo en la novela griega, sino en la literatura en general, y Luciano de Samosata, que lo van a ver, creo yo, el año que viene, lo va a parodiar en su Aleserie Gemata, o Historias Verdaderas, ¿no? Ahora, más allá de elementos recurrentes en otras obras, es decir, a lo largo de estas apistas vamos a ver fieras y pueblos monstruosos, un encuentro con un templo de árboles parlantes del sol y la luna que hablan en indio y en griego, viajes en águila para ver todo el mundo conocido, recorridos por países de noche eterna, acceso equívoco a la fuente de la vida eterna, encuentro con el país de las Amazonas y... la más espectacular es una especie de experiencia de buceo con escafandra a Van Lalet, protagonizada por Alejandro. Lo que es interesante es que, a diferencia del núcleo, la historia pasa a ser narrada en primera persona. Y esa narración en primera persona es un recurso característico de este género para generar una ilusión de veracidad, ¿no? Es decir, si la historia la está contando Alejandro, ¿no? Y pude ver esto, y de golpe vinieron estos tipos que comen pescado crudo, que sus mujeres viven en el agua y te atrapan. Es decir, si lo está diciendo en primera persona es porque lo vio, es porque es un testigo de primera mano, ¿no? Y desde ya que no hay ninguna, digamos, esto se resuelve directamente sin ninguna transición, se pasa a hablar en primera persona. Perdón, esto fue algo después que también la Edad Media lo retoma en la novela de caballería, y hay una parodia en el Quijote de esto, en la aventura de la cueva de Cancinos, creo que se llama, en donde el Quijote... Don Quijote experimenta lo mismo y cuenta su aventura completamente llena de apista también en primera persona. ¿Es la cueva de Montesinos? Montesinos, sí. Sí, episodio 28, si mal no recuerdo. Capitulazo. La cueva de Montesinos, sí, que baja y como que todo el mundo coincide que en realidad se debe haber reventado la cabeza bajando y quedó inconsciente por un rato. El episodio de Nectanego, que es este rey egipcio, es una leyenda popular egipcia y queda en este libro transformado en una especie de relato milesio. Y digo relato milesio porque es importante que sepan que los relatos milesios suelen ser pequeñas historias con contenido casi siempre sexual o de alguna manera morboso, ¿no? Y no conservamos nada en griego de esta literatura, pero sabemos que era una literatura que se solía leer, por ejemplo, no me acuerdo qué historiador, no me acuerdo el nombre del historiador, pero hay un historiador latino que recoge una queja de que los soldados en las campañas se la pasan leyendo estas cosas, como que se llevan esos libritos encima para leerlos en las campañas.
¿no? Pero para que se hagan una idea de lo que sí está conservado, hay muchos relatos milesios insertos en las Metamorfosis de Apuleyo, que es gracioso porque en realidad lo más extenso dentro de las Metamorfosis de Apuleyo es Amor y Psique, que es una novela griega, pero hay muchos relatos milesios en las Metamorfosis de Apuleyo y en el Satiricón de Petronio. Es decir, no tenemos cosas en griego, pero al menos sí contamos con episodios en la literatura latina, ¿no? Y el episodio es bastante divertido porque lo que cuenta es un rey egipcio con poderes mágicos que escapa de Egipto ante la amenaza de una invasión y no tiene mejor idea que dejar embarazada a Olimpíada, la madre de Alejandro, haciéndole creer que es el dios Amón. O mejor dicho, haciéndole creer que tiene sueños en los que el dios Amón se anuncia porque la va a embarazar y preparando toda la situación para estar con ella varias noches hasta que se asegura dejarla embarazada, ¿no? Y esto, aparte de que, bueno, en términos del relato del Milesio es gracioso, está bueno porque entrelaza con aspectos fundamentales de la construcción mítica de Alejandro, o con dos aspectos fundamentales que es importante tener presentes porque van más allá de este Pseudo-Calístenes y de esta obra, que yo les recomiendo que lean, porque es muy divertida, pero porque es muy divertido y porque es muy importante, ¿no? Yo creo que es algo que solemos olvidar dentro de nuestra disciplina, solemos poner ante todas las cosas las obras consagradas por los cánones de la antigüedad y por otra parte hacer una especie de ranking en base a la complejidad, ¿no? Donde siempre termina ganando la poesía y lo críptico, entonces esto que es una obra de literatura popular en prosa termina siendo el patito feo de la historia. Pero lo cierto es que Yachos estuvo traducida a un montón de idiomas, o sea, estuvo traducida a más de 30 idiomas, evidentemente algún tipo de interés debe relevar, ¿no? Sería acientífico, al menos a mi modo de ver, dejarla de lado solamente porque es vulgar o porque dice barrabasadas como que los espartanos son grandes marineros. Pero bueno, el punto es que Alejandro Magno es sabido y su familia, no solo Alejandro Magno, su familia se la rebuscan a lo largo de la historia para encontrar relatos que legitimen su dominio. O sea, no nos olvidemos que Alejandro es Alejandro de Macedonia, ¿verdad? Es decir, ya el señor Alejandro I de Macedonia, Alejandro Magno es Alejandro III, ¿no? Estamos unos 100 años antes, pero Alejandro I de Macedonia se encarga de generar toda una historia por la cual la familia real de Macedonia en realidad es descendiente de Témenos, siendo Témenos una especie de tataranieto de Heracles. Es decir, que sería como, ellos serían argéadas, porque Témenos sería nativo de Argos. ¿Y para qué lo hace esto? Para poder decir, nosotros está bien que estemos dominando Grecia, porque no somos bárbaros dominando Grecia, somos griegos. Hay un punto donde el filohelenismo de los macedonios, el filohelenismo de la corte de Pela, no es suficiente para justificar que estén dominando Grecia, porque son vistos por los griegos como bárbaros. Entonces, encontrar que en realidad tu tatarabuelo era Heracles, bueno, que tu tatarabuelo era Témenos, que era tataranieto de Heracles, te resuelve un poquito la cosa, ¿no? Y es lo mismo lo que va a ocurrir cuando muera Alejandro y se reparta el mundo, sobre todas las cosas, en lo que le toca al amigo Ptolomeo. La dinastía de los Lágidas se encuentra con un territorio que es un monstruo a nivel poblacional, a nivel de recursos y a nivel de ciudades, es decir, está muy urbanizado, tiene muchos recursos y tiene una población enorme de un origen étnico distinto. Entonces, hay una búsqueda y una serie de estrategias a partir, digamos, que viene de parte de la familia real de los Lágidas para defender el hecho de que una minoría griega o greco-macedonia esté dominando a una mayoría egipcia. Entonces, decir que Alejandro es un descendiente del rey Nectanebo justifica el derecho de Alejandro, y por extensión de los Lágidas, al trono egipcio. Es decir, explica la recepción de estas historias por parte del público alejandrino, también recordando que incluso no necesariamente es muy creíble la historia, pero es preferible creer eso a creer que te están pisoteando. Es decir, es preferible creer esta tradición a darte cuenta de lo que está pasando en realidad. Y en ese sentido, fíjense que el autor coloca al principio el episodio de Nectanebo y a lo último, bueno, también está la cuestión, obviamente, del trazo de la vida, pero primero aparece Nectanebo y por último aparece el testamento, justificando por qué Alejandro está en... por qué Alejandría está dominada por quienes está dominada.
Bien, estoy hablando con una velocidad altísima, ¿verdad, Alejandro? Debería bajarle un poquitito, con más tranquilidad. Hipócrita de mi parte de pedirte que bajaras la velocidad. Está bien, claro, vos querés que termine rápido. Entonces, cuestiones. La transmisión, que me parece importante relevar algunos detalles de la transmisión, es completamente contraria a lo que solemos esperar dentro del proceso de transmisión. ¿Por qué? Porque al tratarse de una obra llena de inexactitudes en términos de geografía y de tradiciones, los copistas no le tienen ningún respeto. Como a diferencia de un píndaro, los copistas ven la obra, ven que dice cualquier cosa y meten mano. Agregan cosas que hay que agregar, eliminan cosas que son absurdas, incorporan glosas, es decir, no tienen la humildad de dejarlas como glosas, sino que directamente las meten. Entonces hay una serie de, además de que la obra es una conflation, es como una reunión de distintos recursos, encima las copias y la tradición manuscrita es un delirio, ¿no? Merkelbach lo que concluye es que la Requencio A, la Requencio A, la traducción armenia y las dos traducciones latinas son las que más se pueden ajustar al original. La Requencio A, de hecho, lo que muestra es que la obra original era un prosímetron, es decir, una obra que tenía versos y prosa, que es algo que podemos observar en la novela, en particular en la novela, digamos, en algunas obras de la literatura latina imperial, ¿no? Pero es esta idea de combinar por una parte, bueno, como la sátira, combinar por una parte prosa y por otra parte versos, ¿no? Pero esta Requencio tiene un montón de lagunas que se pueden reconstruir a través de, por ejemplo, la traducción armenia, que claramente está hecha sobre un manuscrito que tiene que ver con AI, que lo sigue de manera bastante fiel. Es decir, a partir de las distintas traducciones uno va recomponiendo lo que podría haber sido la versión más antigua. Pero aún así, sigue siendo la Requencio B, que es bastante libre comparada con A, la más completa, porque las otras están todas destrozadas a lagunas. La Requencio B es bastante más alejada del original, pero está completamente prosificada, es más coherente, y sí, a veces se va de tema, hay subrequenciones que incluyen viajes de Alejandro a Jerusalén, es decir, como que ya se les va un poquito la mano a eso. Pero la decisión de la traducción que tenemos en español, la traducción de Gredos, si eligen leerla en algún momento, y para que lo tengan presente, es una traducción de la Requencio B con un par de agregados. Y sí, con muchas notas, porque por ejemplo la Requencio B toma la sabia decisión de eliminar la campaña Grecia, que es cualquier cosa, pero la pone en una nota al pie. Es decir, bueno, dice, acá nuestro texto no se hace cargo, pero en la nota al pie les pongo lo que diría en la Requencio A, por ejemplo. Porque la verdad es que reconstruir el texto original es imposible y quedarse con la Requencio A, que está llena de lagunas e imprecisiones, es algo no tan deseable. Así que, de nuevo, como una especie de contraejemplo de la tradición filológica, está bueno, es decir, usualmente lo que se busca es encontrar el arquetipo, encontrar lo más antiguo, y en este caso los traductores eligen quedarse con algo que no es tan antiguo, pero que está un poquito más sólido en todo sentido, ¿no? Bueno, y ya sin molestar tanto más, les tiro un par de ejemplos de cosas que aparecen, que son graciosas, y enlazo con Alejandro. Hay un montón de exageraciones dramáticas a lo largo de la obra. Por ejemplo, Alejandro aparece mencionado como... O sea, siempre se habló del aspecto de Alejandro en todas las biografías, pero acá, aparte de tener como una melena como de león, tiene un andar leonino, y tiene dientes de serpiente, y tiene dos ojos, perdón, todos tienen dos ojos, ¿no? Pero tiene ojos de distinto color, es decir, como ya el aspecto físico de Alejandro es completamente demente. El caballo bucéfalo no es un caballo que se asusta de su propia sombra, sino que es un caballo encarcelado porque come carne humana, y cuando Alejandro se acerca, la jaula de bucéfalo está rodeada de calaveras y de huesos. Hay, bueno, como ya mencionamos, hay un par de episodios novelescos, pero, por ejemplo, ¿para qué lo busco? En 2.15.20, Alejandro se disfraza de sátrapa para ir a ver personalmente a Darío y se burla de todos los invitados
hasta que un súbdito de Darío se da cuenta de quién es, entonces Alejandro tiene que irse corriendo y logra escapar a último momento, atravesando un río que se congela de noche y se deshiela de día, y las patas de su caballo tocan el suelo justo cuando están llegando los persas a matarlo y se ahogan todos en el río, en un momento medio como la apertura del Mar Rojo, ¿no? Como que está repleto de cosas así, falsas etimologías, ¿no? Hay una tradición, aparentemente en Alejandría en la época estaban repartidos los barrios por eran como una serie de distritos, y el historiador decide explicarnos que el hecho de que sean alfa, beta, gamma, delta es en realidad un acrónimo, ¿no? Por Alexandros Basileus, Genos Dios, Ectisen, es decir, Alejandro, rey de la estirpe de Dios, fundó una ciudad, no se sabe muy bien qué, pero intentando como inventar sentidos, y magia y augurios a rolete, lo cual es el más divertido a mi parecer, es el sueño antes de la conquista de Tiro, que existió, ¿no? La conquista y la devastación de Tiro en manos de Alejandro, pero Alejandro la noche, o noches anteriores a la conquista de Tiro, sueña con que un sátiros, es decir, tuya Tiro, le da un pedazo de queso, es decir, Tiros, y lo que hace Alejandro es pisotearlo hasta destruirlo, ¿no? Con un augurio explicándole lo que es bastante obvio para cualquiera, ¿no? Como cómo me va a ir en Tiro. Un animal que se llama Tiro es tuya, me dio Tiro y la pisoteé. En fin, como todo a un nivel de vulgaridad que para mí es delicioso y que es particularmente irónico si consideramos, a modo de cierre digo esto, en 1.42, una anécdota que sí está relevada por otros historiadores de Alejandro, que tiene que ver con la oferta de un autor en la campaña que le propone a Alejandro hacer una historia que sea más grande que los poemas homéricos, a lo que Alejandro le responde: preferiría ser el Tercites de Homero antes que ser el Agamenón de un mediocre como vos. Y chiste mediante, y ahí lo dejo al doctor Conarriano, que es más serio y más importante, a partir de un escritor completamente mediocre como nuestro anónimo o no tan anónimo Pseudo Calístenes, es que se tradujo y se dispersó la historia de Alejandro de una manera espectacular, así que viva la ironía. Uy, me quedé sin... ¿Desaparecí? ¿Estoy acá? Listo. Estás ahí. Léanlo. Es Bueno, divertido. entonces, ¿por qué nos dedicamos a esto? Porque, digo, más allá de lo divertido que le parece a Santi, a mí no me parece divertido para nada, es Pseudo-Calístenes, pero son gustos. Si bien el Pseudo-Calístenes es posterior, todas estas historias que están en el Pseudo-Calístenes, casi seguro la mayoría estaba antes. Lo de Nectanebo estaba antes seguro, lo de Bucéfalo como animal carnívoro estaba antes seguro. Lo del sueño de Tiro no solo estaba antes, de hecho hay un sueño de Tiro en Arriano, y el sueño de Tiro existe, y la cuestión es qué es lo que soñó Alejandro, eso es lo que difieren. Entonces, acá está la cuestión. Cuando Arriano cuando Arriano estudia la historia de Alejandro, no está estudiando, no tiene solamente a Ptolomeo y a Aristóbulo, que es lo primero que dice, voy a usar a Ptolomeo y Aristóbulo. Hay un montón de gente diciendo una sarta de pavada grande como una casa de Alejandro. Es gigantesco la cantidad de material que debía circular en términos mitológicos sobre Alejandro. Y lo interesante para tomar en cuenta son una serie de cuestiones que fue tirando Santi, que en Arriano están presentes, pero de alguna manera están presentes de forma invertida. Porque, a ver, ¿qué son las cosas? ¿Qué es lo que caracteriza al Pseudo-Calístenes? Digamos, de lo que dijo Santi, tres cositas que caracterizan al Pseudo-Calístenes en términos de la historia de Alejandro. Primero, un foco completo y absoluto en el personaje de carácter casi novelesco. O sea, no hay ningún interés en la historia ni en la trayectoria, ¿no? Es básicamente Alejandro nace y ya nace completo y es el héroe magnífico y son las aventuras del héroe magnífico. En segundo lugar está toda esta cuestión mágica y sobrenatural que en Alejandro circula mucho porque, digamos, en buena medida por el propio carácter de Alejandro, pero también por toda la dimensión del viaje y por la propaganda macedónica. Y acá quizás hay la parte más irónica de todas, que vamos a hablar en un minuto, es cómo Arriano de Pseudo-Calístenes está mucho más cerca de la propaganda macedónica que el propio Arriano. O sea, la historiografía oficial de Alejandro, quiero decir, ¿no?
Pero al mismo tiempo está esta cuestión de cómo transmitir la historia, ¿no? Y acá dice algo que, y de esto estoy 100% con Santi en el sentido de que no estudiar al Pseudo-Calístenes, y por eso también traerlo a colación hoy era importante, no estudiar al Pseudo-Calístenes y decir, porque eso es una porquería, vamos a estudiar a Arriano, que es un historiador serio, o a Quinto Curcio, es no entender cómo se funciona la transmisión de la historia. Porque Arriano no escribió la Anábasis de Alejandro diciendo, no sabiendo nada de Pseudo-Calístenes y solo preocupado por la historia. Eso está a la base de lo que Arriano está haciendo. Y acá hay una cuestión que es bastante importante, y que voy a señalar antes de ir a la última parte del tercer elemento de Pseudo-Calístenes con el que vamos a estar jugando acá, que es sobre Arriano ha habido muchísimo trabajo historiográfico y muy poco trabajo desde el punto de vista literario, cosa que no pasa con Heródoto y Tucídides, ni mucho menos con Plutarco. No, Heródoto y Tucídides han sido estudiados por historiadores, pero también han sido estudiados desde un punto de vista literario con mucha seriedad, y ha habido mucho trabajo de tratar de entender los libros, la historia de Heródoto y la historia de la guerra del Peloponeso como obras literarias, en toda la dimensión de ese aspecto, dejando de lado la cuestión de historiográfica de esos textos. Pero en Arriano ha sido muy dejado de lado y muy dejado para los historiadores. Es un problema de los historiadores, porque es un texto histórico. Y eso está mal. No solo está mal porque Arriano tiene un montón de cosas divertidas y muy lindas para estudiar desde el punto de vista literario, y hay un libro, y en esto estoy basándome mucho en el libro muy reciente del 2019 de Basileios Iotsakis, que es justamente un autor que hace un análisis literario del texto de Arriano y defiende la idea de que hay que defenderlo literariamente, sino que está mal porque uno no puede entender estos textos solo como textos históricos. Acá hay una pretensión científica, pero también hay una pretensión científica sobre la base de una aproximación retórica y literaria a lo que es un texto. Entonces, si no entendemos que Arriano no está simplemente contando la historia, sino que está construyendo la historia como si fuera un texto literario, no, mentira. Está construyendo la historia construyendo un texto literario. Entonces no lo entendemos a Arriano, no entendemos la historia que está construyendo Arriano. No podemos preocuparnos solo de los hechos. Y esa es la lección quizás del Pseudo-Calístenes. No hay, porque la preocupación solo por los hechos no nos permite entender cómo se transmitía historia en la antigüedad, que no era con la preocupación por los hechos, sino con la preocupación por cómo los hechos deben o debieron haber sido. Es menos, es esa cosa, no sé si esto es cierto, pero ojalá hubiera sido así. Y en Arriano hay muy poquito de eso, pero hay. No voy a ponerme no entender mucho, pero hay alguna cosita. Ahora, al mismo tiempo, este gesto es un gesto de rebeldía, que es un gesto que se levanta contra todos los predecesores para decir, esta va a ser la historia de Alejandro. Entonces, fíjense que a algún punto, solo ese gesto nos muestra que la imposibilidad y la diferencia con nuestra historiografía. Para Tucídides y para Heródoto este gesto hubiera sido vacío, porque no había otras historias. Heródoto está, sobre todo contra Hecateo. Hay un gesto de estas características un poquito en Heródoto, pero claramente no es la misma dimensión, porque no es lo mismo escribir cuando pasaron 30 años de lo que pasó y no hay más que 3, 4, una versión, 2, 3 versiones, que escribir 400 años después cuando hay 50 libros circulando, muchas cosas mitológicas. ¿Y por qué este gesto es importante? Y es esto último que comentaba Santi, de el problema de Alejandro y la fijación de la historia de Alejandro, la fijación poética de la historia de Alejandro. Y acá esto es algo que está en la preocupación ya propia de Alejandro y de la propia dinastía macedónica, pero también en la propia preocupación de la cultura griega, y es cómo haces para contar la historia de un tipo como Alejandro Magno. ¿Qué historia puede dimensionar a un personaje de ese tamaño? Y ahí, por eso, en algún punto el Pseudo-Calístenes tiene esta cosa completamente excesiva. Es esta ambición ridícula de decir, viajaban en águila, se subía, montaban un águila y viajaba por el mundo recorriendo el mundo. Claro, porque digo, claro, ¿qué otra cosa puede hacer Alejandro Magno? Si vos fueras Alejandro Magno, también te montarías en un águila y andarías recorriendo el mundo.
Pero, claro, ¿cuál es el tema? Que cuando nosotros vamos a la tradición griega, grandísimos, gigantescos héroes habían tenido sus poetas que habían grabado estas historias. Y el ejemplo clásico, por supuesto, es el de Aquiles para el propio, el de Aquiles en Homero, y el trabajo del propio Homero. Y esta preocupación es una preocupación constante en la tradición de la historia de Alejandro. Y es quién va a ser el Homero de Alejandro Magno. ¿Quién va a poder construir una historia que esté a la altura de lo que Alejandro Magno hizo? Y eso es lo que Arriano explícitamente se propone hacer. Construir una historia que esté a la altura de lo que Alejandro Magno hizo. Y para eso toma decisiones que son profundamente homéricas, que son 4 o 5, pero vamos a ver cuántas me salen cuando voy nombrándolas. La primera es, y para mí esto es muy importante y ha sido sistemáticamente menospreciado, es eliminar la magia de la historia de Alejandro. Y esto puede ser medio una tontería, porque, bueno, está bien, obviamente Alejandro no buceó con una escafandra. Yo no sé si es tanto magia como ciencia ficción, pero, digo, no se enfrentó con gigantes invisibles, ni buscó la fuente de la eterna juventud. O quizás la buscó, pero seguramente no la encontró. Eso definitivamente no la encontró, ni viajó a la tierra de la oscuridad eterna. Esas cosas no pasaron. Pero en la historia de Alejandro Magno, y en la propia propaganda macedónica de la historia de Alejandro Magno, la magia no es algo que está ajeno a la historia de Alejandro Magno. Porque él mismo declaraba ser hijo de Dios. Y en Egipto la propaganda oficial era que Alejandro era hijo de Amón. Eso de Nectanebo, y Nectanebo disfrazado de Amón, y el dios, eso es propaganda oficial macedónica. No es algo que parece pseudocalístenes y no salió de ningún lado. Bueno, y aparte, perdónale, pero Angelina ¿Vale? Jolie aparte, es decir, está documentado que hay un esfuerzo por parte de Olympiade de explicar o poner en situación de privilegio a Alejandro dentro de los descendientes posibles de Filipo de Macedonia, digamos, yendo a esto de que en realidad es el hijo de un dios, es decir, como digamos, esta tradición de Olympiade llenándole la cabeza a su hijo para que esté convencido de que merece más estar al mando que los demás con historias relacionadas con cuestiones mágicas, es decir, no, en realidad cuando te concebimos cayó un trueno, ¿verdad? Es que en efecto, y es parte integral de la historia de Alejandro. Y si ustedes van al texto de Arriano, lo que van a encontrar es que está totalmente desplazado. Prácticamente no hay mención de la ascendencia divina de Alejandro, prácticamente no hay mención de la ayuda de los dioses a Alejandro, más que cada tanto decir con la ayuda de un dios y, por supuesto, algo que no tiene absolutamente nada de ficticio y es el uso constante de la profecía. Pero eso no es ficticio, eso es un hecho de la realidad, digamos. Los antiguos estaban todo el tiempo apelando a la profecía y a la adivinación. Así que eso no es un problema de magia, sino de la pura y simple práctica cotidiana. De hecho, ustedes han leído Tucídides, van a encontrarse que la adivinación, o no, lo mismo, la adivinación no solo era usada sistemáticamente, sino que además tenía consecuencias a veces importantes en las campañas militares. Bueno, por supuesto, la historia de las Termópilas y por qué justamente pudieron ir 300 espartanos a las Termópilas. No es como cuenta Hollywood, sino que en realidad es porque estaban en medio de la carnea. Así que no se podía marchar. Entonces, pero lo interesante de esto es que el antecedente de este despojamiento de la magia es Homero. Y un autor culto como Arriano, claramente formado en la tradición griega, lo sabría. ¿Por qué? Porque los propios antiguos sabían que Homero era un autor que, aunque por supuesto hay dioses en Ilíada y héroes, es un autor que baja el elemento mágico de la tradición mitológica al mínimo posible. Y de hecho, las interpretaciones alegóricas de Homero van un paso más allá. Dicen, incluso cuando Homero pone dioses, en realidad esos dioses no son dioses, sino alegorías de otras cosas. Que por supuesto es irse demasiado lejos, en la práctica eso no sucede, pero la idea de que en Homero la magia tiene un rol muy minoritario está. Entonces, si uno va a hacer el Homero de Alejandro, el gesto de quitarle la magia es un gesto que es significativo.
Al mismo tiempo, hay un intento hay un análisis, y esto bueno, me remito un minuto al análisis de Lichiotakis, que estudia justamente el uso de Homero en Arriano, entre otras cosas, y lo que concluye interesantemente, porque bueno, voy a resumirlo porque si no, no vamos a llegar a hacer nada de los pasajes, es que cuando Arriano usa Homero, que lo usa muy esporádicamente, lo usa para contrabalancear el efecto que tendría, que la historia seca tendría. Entonces, en Gránico, en la primera batalla contra los persas, donde en realidad, si ustedes saben, hay digamos, las tres grandes batallas de Alejandro contra los persas son Gránico, Isus, el paso de Isus, y por supuesto Gaugamela. Pero en realidad, Gaugamela e Isus fueron batallas así como importantes y de un despliegue tanto estratégico como táctico notable y una actitud heroica de los macedónicos que merece ser mencionada. Pero Gránico fue una escaramuza chorón. Pues perdón. Fue el enfrentamiento del ejército macedónico recién llegado a Asia Menor, todos estaban muy felices y contentos e estimulados a hacer pelota a lo que se les cruzara, contra el regimiento persa que estaba custodiando la zona. Que no voy a decir eran 10 gatos locos, porque no eran 10 gatos locos, era un ejército, pero no había definitivamente ni inferioridad numérica, como hubo después en y Gaugamela, ni inferioridad táctica, ni ninguna cosa de inferioridad de ningún tipo. Pues llegamos, los hicimos pelota y ganamos. En esa batalla, Arriano de hecho se enfoca en el éxito, en la hazaña individual de Alejandro. Y el hazaña individual quiero decir en el combate individual de Alejandro en la batalla. Es decir, un foco típicamente épico, heroico. ¿Por qué? Porque si vas a contar Gránico diciendo, bueno, fue una gran batalla, en realidad fue como ganaron. Fueron, llegaron, ganaron, lucharon, ganaron. Al enfocarse en Gránico, lo interesante que se produce es justamente que, al enfocarse en Alejandro durante esta batalla, lo interesante que se produce es que la dimensión de esta batalla se magnifica. Porque ya no es simplemente, bueno, una batalla que se ganó, sino que además es una batalla que se ganó y Alejandro descolló en esa batalla. Lo interesante de esto es que para hacer este movimiento, y déjenme que lo estoy buscando bien, y Arriano lo que tiene que hacer es, de hecho, modificar lo que sucedió en la batalla. Porque cuando cuenta lo que Alejandro está haciendo, es que básicamente lo que señala es que Alejandro pelea con Mitrídates, un pariente de Darío. Bueno, básicamente narra la situación, no me quiero meter en detalles. Se le iba a meterme en detalles, pero no lo voy a hacer. Narra la situación de una manera que es incompatible con lo que está realmente sucediendo. Con lo cual se rompe la verosimilitud histórica. Pero la rompe para darle a Alejandro la dimensión de héroe homérico que hace que esta batalla, que por otro lado no fue tan significativa, se convierta en una batalla enorme, porque es la batalla donde Alejandro tuvo su Aristei. Cuando se narra Iso y Gaugamela, eso no pasa. Porque claro, porque el triunfo, esos triunfos son triunfos monumentales en sí mismos. Entonces, fíjese cómo desplazamos el aspecto histórico, el aspecto mágico, hay un foco, hay un uso de Homero, hay otros aspectos del uso de Homero, hay un uso de Homero que le da una dimensión a Alejandro especial, y en esta batalla de Gránico tenemos esta dimensión de la listería típica del héroe homérico. Pero lo interesante también es por qué se produce esta batalla y el diálogo que se produce antes de esta batalla. Y ese diálogo que se produce antes de esta batalla, que es un episodio contado por todos los historiadores, hay una discusión de Alejandro y... uy, Dios, no me acuerdo el nombre del compañero. ¿El amante? ¿Cómo? Sí. Hefestión. No, el amante, no, el segundo al mando. Parmeñón. Sí, Parmeñón. Parmeñón no quería luchar Gaugamela, pero en Gránico, y la respuesta de Alejandro es, que es una respuesta que está transmitida por varias fuentes, es
No puede ser, yo no puedo no luchar con cruzar este río, porque hay un río ahí en Gránico, ese era el problema. El hombre que acaba de cruzar el Esponto sin problemas no puede quedarse parado ante un riacho. Y la respuesta de Alejandro ahí claramente la asocia Liotzakis, la asocia a la respuesta que le da Héctor a Andrómaca cuando Andrómaca le dice quédate. Me daría vergüenza no defender a la ciudad, y lo que Liotzakis no menciona, que es mucho más parecido al canto 22, que es, me avergonzaría ante los troyanos, cuando Héctor está al final, ustedes ya conocen el soliloquio, me avergonzaría si volviera a entrar a la muralla después de lo que hice. Y esa es la misma lógica, digo. Y ahí Alejandro queda fuertemente asociado a la tradición épica de la I2. Ahora bien, ¿cuál es el tercer gesto homérico muy, muy, muy importante que hace Arriano? Y esto está el núcleo del argumento de Liotzakis, que me parece muy interesante porque voy a reproducir así, acá. ¿Qué hacen los héroes épicos de Homero que no hacen otros héroes épicos y que seguramente no hacían muchos héroes del ciclo? Se desarrollan y tienen arcos argumentales. Y acá está, y esto es muy probablemente algo que en muchas historias de Alejandro no habría, y en la de Pseudo-Calístenes no hay seguro. Arriano le da un arco argumental a Alejandro. Le da un desarrollo. Y hay un trabajo muy sistemático de Arriano para darle ese desarrollo. Y ese desarrollo no es muy alegre. Porque no es el desarrollo de un muchacho buenón que llega y después se convierte en el rey del mundo. Es el desarrollo de un hombre motivado por el honor, motivado por un criterio estratégico y racional, y por el AI2, a un hombre que se está con su objetivo de llevarse puesto cualquier cosa y está llevado por la ira y por la conducta irracional. Y acá es donde el antecedente estoico de Arriano y los antecedentes estoicos de Arriano, la trayectoria estoica de Arriano pesa mucho, porque justamente ¿cuál es una de las... ¿Qué es lo que más admira un estoico? Bueno, la conducta racional. Y acá la ambigüedad del personaje de Alejandro es muy interesante para explorar. Porque Arriano hace avanzar a Alejandro en tres sentidos. La primera es, por supuesto, el aumento progresivo de las conquistas. Digo, Alejandro empieza con algunas conquistas menores en el área de Macedonia y termina conquistando los territorios más lejanos y de hecho venciendo a la propia naturaleza al cruzar el desierto de Gedrosia. Alejandro también avanza en términos de su estrategia, digo, empieza con un pensamiento táctico, primero bloquear a la armada persa, avanzar por Asia Menor, por la Fenicia y después Egipto, bloqueando a la armada persa y bloqueando las principales fuentes de riqueza y de posibilidades de contraataque de los persas, para después avanzar por Ecbatana. Y después, más adelante, actúa, digamos, con una motivación ya directamente irracional del pozos, que si ustedes leen el texto, en la traducción de Gredo se pone mucho énfasis en esto, la idea de el deseo salvaje por continuar y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y en esta misma línea, Alejandro empieza siendo un héroe con características completamente nobles, en muchos aspectos, y termina siendo un héroe muy problemático. Un héroe que se deja llevar por la irracionalidad, que se cree que debe ser tratado como un dios, y termina muriendo. Y acá, de alguna manera, este arco argumental de Alejandro es un arco argumental que hay mucho para estudiar en él, porque hay mucho trabajo para destacar esto. Yo no puedo meterme más que muy superficialmente. Pero para mí hay dos funciones bastante, hay tres funciones, vamos otra vez con tres funciones bastante claras en el transcurso de la historia. Y la primera, la voy a mencionar porque me parece noble, es la que el propio Liotzakis observa en términos de por qué este progreso, y Liotzakis lo que sugiere es que lo que le preocupa a Arriano es el desarrollo de Alejandro desde un héroe civilizador, como héroe civilizador al comienzo,
y como un héroe que actúa a partir de que no actúa a través como difusor de la civilización, sino de su propia ambición. ¿Por qué? Porque Alejandro comienza dominando al imperio persa y civilizando al imperio persa, incorporando a Persia a la civilización. Pero cuando avanza en la campaña, y sobre todo sobre la campaña india, no está avanzando contra pueblos no civilizados, está avanzando contra los indios, que son, para los griegos, una civilización en el sentido más pleno. Y Arriano, de hecho, se cuida en la descripción de los indios, pero también de los escitas, y eso es muy interesante, de destacar su carácter de pueblo civilizado, de pueblos que no necesitaban a Alejandro para venir a ser civilizados. Entonces, acá hay un quiebre, y esto es un quiebre bastante marcado entre los libros 1 a 3 y 4 a 7. El libro octavo, pero yo no lo comenté, pero el libro octavo de Realidad de Arriano es un apéndice, es otro texto de Sola Síndica, que fue transmitido como libro octavo de la Nava, sí, pero en realidad es un tratado sobre geografía de la India. Del libro 1 a 3, entonces del 3 al 7, del 4 al 7, perdón, en donde lo que vemos es un cambio marcado, de un héroe civilizador a un héroe que solo se deja llevar por su ambición. Pero justamente el segundo punto es darle un arco argumental a Alejandro, convertirlo en una persona real, en una persona que empieza y evoluciona a lo largo de su trayectoria. Que, sinceramente, tengo pocas dudas que sería algo que faltaría en todos los historiadores anteriores. Porque, no solo porque una historia como la de Pseudo-Calístenes o la de las cartas claramente no está preocupada por una sutileza tan grande como un arco argumental, sino porque autores como Ptolomeo o Aristóbulo, si bien sabemos que en algún punto te contaban algún tipo de desarrollo de Alejandro, en realidad lo que contaban, si podemos tener cierta especular de alguna manera, que tenía más que ver con la superficialidad de Alejandro, o la idea de que, bueno, incorporó la vestimenta y las costumbres persas, cambió al ejército, no tanto con un desarrollo interno de Alejandro, sino con lo externo, con lo cómo Alejandro cambió de hacia afuera, no hacia adentro. Y esto también tiene que ver con que son autores que están muy ligados a la propaganda macedónica. Y la propaganda macedónica no quería contar la historia de Alejandro, cómo evolucionó Alejandro en su vida, sino que lo que le interesaba a la propaganda macedónica era construirlo como el gran rey fundador extraordinario, maravilloso. Incluso los que lo criticaban, incluso para los que lo criticaban, que sabemos que hubo autores muy críticos de Alejandro, vale lo mismo, porque no querían construir a Alejandro como un gran héroe. Alejandro era una porquería desde que empezó hasta que terminó. Lo primero que hizo Alejandro fue terminar a Tebas, y lo último que hizo Alejandro fue hacer que su ejército fue quedarse sobre el cadáver de Hefestión, desnudo, abrazado durante un mes al cadáver de Hefestión. Qué pedazo de homosexual de porquería que era Alejandro. No, pero es que básicamente ahí está, esa es la propaganda anti-Alejandro. Con la relación con Hefestión se construyó mucho. Y a la inversa, una construcción de Alejandro como un mujeriego, etc. Pero Arriano construye un arco argumental de la manera sutil propiamente homérica, no diciéndole al receptor esto es lo que tenés que ver, sino dejando que Alejandro evolucione solo y utilizando la propia técnica literaria para hacer esa evolución. Y acá engancha el tercer objetivo, y es contar una historia de Alejandro que sea propiamente homérica, que tenga la dimensión de una historia homérica, porque convierte a Alejandro en un héroe gigantesco, porque es un héroe completamente gigantesco y descomunal y desmesurado, pero también es un héroe humano. Y eso es Homero. Eso es Homero. Son estas criaturas completamente imposibles y extraordinarias, pero también son personas. Y son personas que terminan sufriendo las mismas cosas que le pasan a los seres humanos comunes. Y ahí es donde uno se puede identificar. Y si ustedes me preguntan a mí por qué me gusta más Arriano que el Pseudo-Calístenes, porque una cosa que me pasa con el Pseudo-Calístenes es que no me puedo identificar con el Alejandro del Pseudo-Calístenes. Es imposible. Digo, es divertido el Alejandro del Pseudo-Calístenes, pero es nada, es una caricatura. Es un dibujito que le pasan cosas mágicas. Sí, es casi como un personaje de cuento, en realidad. Eso es lo que pasa. Digamos, parece más listo para una narratología de prop que como personaje es más arquetípico que otra cosa. Exacto, bueno, esa es la forma elegante de decirlo.
Yo no quería decirlo de forma elegante, pero bien. Pero el Alejandro de Arriano, y no solo el Alejandro de Arriano, también el Darío de Arriano, también los otros personajes en general, son personajes reales, son seres humanos. Que no, insisto, no significa que sean personajes históricos, pero son personajes con carne, personajes que podemos entender sus intenciones, que podemos entender lo que piensan, no porque Arriano nos lo diga, sino porque lo podemos extrapolar a partir de lo que hacen y nos dicen. Entonces, antes de pasar a ver muy rápidamente un par de pasajes donde lo único que vamos a hacer es repetir lo que acabamos de decir porque simplemente ilustra todo lo que estuvimos diciendo, ronda de preguntas, porque no dejamos de hacer una sola pregunta desde que empezó la clase y es porque había mucho para eso. No hay ningún, menos mal que no dejamos de hacer ninguna pregunta. Quizás no tendría que haber dejado de hacer ninguna pregunta del todo, porque entonces... Tranquilo, capaz, esperando un poco. Bueno. No, yo una pregunta, pero muy corta, como para hacer una pregunta que me surgió. ¿Hay muchas traducciones de Arriano? ¿O de Pseudo-Calístenes? De Pseudo-Calístenes sí, hay como, digamos, es la obra más traducida, ¿no? ¿En español o en general? No, en general al español. No, o sea, del texto griego, muchas versiones, digamos. O se tradujo una vez y de esa vez que se tradujo, después a otros idiomas. No sé si estoy siendo clara. Sí. Santi. No, de Pseudo-Calístenes, porque preguntaste por las dos. Pseudo-Calístenes sí. De hecho, el chiste sería que es, después de la Biblia y hasta la Edad Media, la obra más traducida del canon de la antigüedad, o sea, del canon, digamos, de la literatura de la antigüedad. Es decir, hay muchísimas, pero muchísimas traducciones. En el caso de Pseudo-Calístenes. Arriano, non so. No, en el caso de Arriano, irónicamente pasa lo contrario, y acá está la pobre tristeza de Arriano. Arriano es el gran historiador de Alejandro, en términos, y para nosotros, Arriano y Quinto Curcio sobre todo, pero más que nada Arriano. No, pero los dos, sí, Arriano es el historiador de Alejandro que nos quedó como oficial. Es el texto mejor conservado que nos cuenta la historia de Alejandro. Pero no fue un texto muy popular. No logró hacer lo que quería el pobre Arriano. Fue un texto muy transmitido, o sea, se transmite bien y copiado y todo, pero no es un texto de que alcanzó popularidad ni traducción ni nada por el estilo. Simplemente es un texto muy estudiado como texto histórico, porque es el texto histórico, el mejor texto que tenemos. No tenemos a los antecedentes de Arriano. Así que no hay, vamos a hacer traducciones después modernas y todo, ¿no? Pero no hay grandes traducciones a lo largo de la tradición del medioevo. Nada comparable al Pseudo-Calístenes, lo que es un poco triste para mí, pero bueno, para Santi es muy feliz, porque viva el Pseudo-Calístenes. No, pero yo lo critico porque no me gusta, pero tiene razón, todo lo que dijo es cierto, en términos de valor cultural y todo eso. Bien, eso. Bueno, vamos a los textos. Lo que tenemos en los textos, yo no lo voy a transmitir porque básicamente no hay ninguna necesidad de seguirlo, no lo vamos a seguir finamente, no es que vamos a estar viendo el pasaje por pasaje, como estuvimos haciendo con poesía, porque bueno, no es poesía, no hay necesidad, así que básicamente les pido a ustedes vayan siguiéndolo, yo voy hablando mientras lo voy viendo. Lo que tenemos en estos pasajes que copié son el prefacio, los dos primeros prefacios, porque el texto tiene dos prefacios, y el cierre con las reflexiones después de la muerte de Alejandro. El texto tiene dos prefacios y los dos prefacios hacen dos cosas muy distintas y hay una explicación bastante interesante de por qué tienen dos prefacios, de por qué el texto tiene dos prefacios, que tiene justamente que ver con qué es lo que pasa entre los dos prefacios. Bueno, el primer prefacio comienza con esta idea de considero y transcribo como verdaderos todos aquellos relatos que coinciden Ptolomeo y Aristóbulo. Es decir, lo primero que dice Arriano es, estos son mis fuentes. Y de vuelta, para nosotros eso puede querer decir, se está copiando de estos dos. Pero recuerden que circularían en la época de Arriano no menos de otros 4 o 5 autores que también transmitían la vida de Alejandro. Entonces, decir voy a usar a Ptolomeo y Aristóbulo quiere decir voy a usar las fuentes, estas dos fuentes, que para mí son las mejores.
Y fíjense que no es solamente voy a usar estas dos fuentes que para mí son las mejores. De hecho, se cuida de justificar por qué son las mejores. Ya otros, esto en el 2, ya otros escritos son sobre Alejandro, ya otros han escrito sobre Alejandro, pero Ptolomeo y Aristóbulo, a mi parecer, son los más dignos de crédito. Aristóbulo, por haber participado en la expedición junto al rey Alejandro, Ptolomeo, además de por eso mismo, porque falsificar los hechos habría sido para él, siendo rey, más vergonzoso que para ninguno. Por otra parte, dado que Alejandro ya había muerto cuando uno y otro escribieron, ambos estaban por igual al margen de hacerlo de modo distinto a como los hechos ocurrieron, por no estar cohibidos y esperar de recompensa alguna. Entonces, fíjense que, más allá de la motivación específica, acá hay una justificación, hay un intento de justificación científica. ¿Por qué estos dos son los más confiables? Bueno, porque conocen directamente la historia y porque no tenían ninguna necesidad de mentir. Por supuesto, nosotros sabemos que eso es mentira. Es una mentira grande como una casa. Ningún historiador serio, ninguna persona más o menos razonable hoy en día podría aceptar estos argumentos como certeros. De hecho, más bien lo contrario. Varias partes de estas cosas sugieren lo contrario. Digo, esto de vivieron los hechos directamente, entonces los van a contar fielmente. Todo muy bonito, pero hemos superado esa etapa de ingenuidad respecto a la historia. Las personas que viven los hechos históricos no son objetivas respecto al desarrollo de los hechos históricos. Muchas veces, y diría casi todas las veces, lo opuesto es verdad. Es un rey, no va a mentir. Un rey no va a mentir, que además que Ptolomeo no tenía ningún motivo para mentir porque era rey, ¿no? Bueno, si tiene mucha plata, no nos va a robar, ¿no? Cualquier parecido con... Pero lo importante, más allá de la corrección de los argumentos, es el hecho de que se preocupa por darlos. Y nosotros vemos son argumentos malos, pero hay una preocupación por el hecho de legitimar estas fuentes. Bueno, y fíjense, sobre Alejandro hay también una infinidad de relatos, y esta infinidad de relatos indiscutiblemente incluyen los relatos que están en el Pseudocalístenes, que fíjense ni siquiera los menciona. Perdón, igual compilados por otros historiadores, acabo de hablar de los relatos que son dignos, pero disculpen, me confundí con otro pasaje. Tendría que haber terminado de leer la oración. Bueno, compilados por otros historiadores que por parecerme dignos, bla, bla, bla. Como habrá alguien que se extrañe de por qué, después de que lo hayan hecho tantos escritores, se me haya ocurrido a mí narrar, ese amigo Montillo, a mí narrar la anábasis de Alejandro, quisiera yo que ese mostrara su extrañeza. Sí, disculpen, estaba viendo lo de la anábasis, no sé por qué pone la anábasis el traductor de griegos, porque la anábasis no está aquí. O sea, le pone la anábasis porque le gustó poner la anábasis ahí, pero no está ahí. Es narrar sobre Alejandro, las cosas de él, ¿no? Decía, quisiera yo que se mostrara su extrañeza después de haber reexaminado los testimonios de aquellos y haberlos confrontado con los míos. O sea, fíjense que lo primero que dice Ariano es, bueno, ustedes saben que mucha gente escribió sobre Alejandro, y me van a decir por qué, que es lo primero que decíamos en la clase. Bueno, si toda esta gente escribió, ¿por qué voy a escribir yo también? Y él le dice, lee primero y después me decís. Pero ahí acá está la cuestión. Esta cosa que se está haciendo el pavote a Arriano, en realidad se está haciendo el pavote porque el proemio no terminó. El proemio en realidad lo está guardando para el capítulo 12 del libro 1. En el medio, lo que va a narrar es todos los acontecimientos de Alejandro en Grecia. Y estos acontecimientos de Alejandro en Grecia son una preparación para la campaña grande de Alejandro en Asia. Antes de entrar a la campaña de Alejandro en Asia, tenemos a Alejandro en Troya, que es un episodio muy, muy famoso de la campaña de Alejandro, porque a Alejandro mismo le encantó promocionar eso, y porque además todo el mundo quería contar, vos, cuando Alejandro estuvo en Troya pasaron un montón de cosas importantes, sí. Y por más Troya está ahí cuando cruzas el Helesponto. O sea, lo primero que encontró, cruzó el Helesponto y dijo, Troya, hola, mucho gusto. Y además por supuesto, todos haríamos lo mismo, ¿no? Estamos ahí a 2 cuadras, vamos para Troya. Bueno, y eso pasa en el libro 12, que es la llegada a Troya. Cuando Alejandro llega a Troya, es decir, comienza la campaña asiática, y fíjense que ese gesto es un gesto muy poderoso simbólicamente, porque es justamente el gesto de cruzar a Asia.
no es simplemente un gesto poderoso históricamente porque, bueno, estoy en Ilión en la historia en Troya. Es un gesto poderoso porque es la invasión a Asia. Y recuerdo lo que hablábamos cuando hablamos del Licóforon, esta cuestión, este conflicto sistemático entre Asia y Europa, que desde la perspectiva helenística es una cosa que se construye como una de las guías para entender la historia, que es el conflicto entre Asia y Europa. Cruzar a Troya es declarar la guerra a Asia como representante de Europa. Entonces, llega Ilión, el timonel le pone una corona de oro, bueno, todos le dicen muy bien, qué lindo, cruzaste, felicitaciones, viva, viva, viva. Él pone una corona sobre la tumba de Aquiles y Hefestión pone una corona sobre la tumba de Patroclo. Este juego de Aquiles, Alejandro Aquiles, Hefestión Patroclo, por supuesto, tiene una cierta importancia para la cuestión de las relaciones homosexuales entre cada uno de estos pares, no entre ellos, pues sería complicado. Pero bueno, es una dualidad que se construye siempre, ¿no? Alejandro Aquiles, Hefestión Patroclo es un sistema de comparaciones que funciona muy sistemáticamente en la historia de Alejandro. Y acá viene la versión de Arriano, la parte de Arriano del pasaje que contaba Santi, que mencionaba Santi de Pseudo-Calixto. Según se cuenta, Alejandro felicitó a Aquiles por haber tenido en Homero un heraldo que perpetuara eternamente su recuerdo, y por ello Aquiles podía considerarse, en opinión de Alejandro, el más afortunado de los hombres. En cambio, a Alejandro le había quedado en su vida el vacío de que sus hazañas no iban a ser relatadas ante los hombres de una manera suficientemente digna, pues nadie, ni en prosa ni en verso, le hizo una composición digna. Es más, ni siquiera se había compuesto en honor de Alejandro ningún canto coral como los que tuvieron Hierón, Gelón, Terón y muchos otros, hombres que en nada habían sido comparables con Alejandro. De todo ello se derivaba que las hazañas de Alejandro eran mucho menos conocidas que las insignificantes que la precedían. Entonces, punto 1. Alejandro llega a Ilión y dice, qué afortunado que sos Aquiles, que tuviste a Homero. Y Arriano, que dice eso ya bastante, le suma, no solo no tuvo Homero Alejandro, no tuvo nada. A nadie se lo contó a hacer nada, no le contó nadie, le tiró un papelito diciendo qué grande que sos. Y fíjense que lo que Arriano no cuenta es la anécdota que está en el Pseudocalísteres, que es una anécdota que, como Santi comentaba, no es una anécdota que está solo en Pseudocalísteres, está en otros lados. Y hay una razón estratégica por la cual Arriano no cuenta la historia del poetucho que se le fue a decir, yo te voy a cantar, vení feliz, feliz. Y Alejandro le dijo, andar. Y la razón estratégica es qué es lo que pasa a continuación de esto que está diciendo Arriano. De todo, cuando tuvo lugar la anábasis de los 10.000 que marcharon con Ciro contra el rey Artajerjes, los sufrimientos de Clearco y de sus compañeros, todos estos fueron hechos que alcanzaron entre los hombres mayor importancia debido al relato de Genofonte que la habían obtenido Alejandro y sus hazañas. Y eso que Alejandro no había organizado, acompañado a Andadán. Guido Meñoso lo que bla, bla, bla. Entonces, paso 1. Alejandro llega a Ilión y dice, qué grande que sos Aquiles, qué bueno que tuviste a Homero. Paso 2. No solo Alejandro no tuvo Homero, no tuvo nada. Paso 3. Bueno, hubo otro muchacho que hizo algo parecido a Alejandro, que se llamó Genofonte, que se hizo muy famoso, y mucho más famoso que Alejandro, por lo que él mismo contó que fue su anábasis. Y fíjense y recuerden la asociación entre Genofonte y Arriano que hablábamos al principio. Gracias a Genofonte, Genofonte pasó a la historia por su propia obra. Alejandro será olvidado porque nadie cantó sus hazañas. Por supuesto, esto es ridículo completamente desde el punto de vista histórico, pero fíjense el gesto retórico técnico, el gesto retórico simbólico que está haciendo. Está diciendo, la verdad es que Alejandro es medio una porquería. Hay 4 o 5 tipos que se acuerdan de Alejandro Magno, porque no hubo nadie que le cantara. Entonces, confieso que es esto por lo que yo me he embarcado en esta narración. Bien que no me reconozca capaz de exponer ante los hombres de modo claro las hazañas de Alejandro. Por supuesto, una excusatio grande como una casa, grande como Macedonia. Esta excusatio de no me reconozca capaz, ¿no? Se reconoce absolutamente capaz porque si no, no lo estaría haciendo. Entonces, quien quiera que yo sea, y observen este gesto totalmente homérico, quien quiera que yo sea, debo anotar esto a mi favor,
No necesito poner en cabeza mi nombre por no ser del todo desconocido entre los hombres, tampoco mi patria, ni mi familia, ni que se desempeñe en mi patria alguna magistratura. Pero sí voy a escribir esto, que mi patria, mi familia, mis magistraturas no son sino estas narraciones mías y que lo fueron ya desde mi juventud. Y voy a dejar la última oración para el final. Alejandro no tuvo un Homero, así que yo voy a cantar las hazañas de Alejandro y no voy a decir quién soy. ¿Por qué? Porque es un narrador épico y los narradores épicos no dicen quiénes son. Entonces yo no puedo decir yo soy Flavio Arriano, porque entonces no sería Homero, sería Flavio Arriano. Pero observen que el nivel de sutileza con el que construye. Pero todos ustedes me conocen, y es cierto, porque Arriano era un personaje muy reconocido culturalmente en su propia área y en general porque era un autor de cierto peso. De hecho, llegó a ser cónsul en buena medida por su reconocimiento como autor. Que no es poca cosa llegar a ser, digamos, no es que había 2 por año, pero aún así es como bastante importante llegar a ser cónsul de Roma. Aún durante el imperio, digo, ¿no? Si ya no era lo mismo que antes, pero aún durante el imperio era un cargo importante. Pero fíjense el último, el siguiente gesto. Mi patria, mi familia y mis magistraturas no son sino estas narraciones mías. Emoi patris te caiguenos, kai arjai, hoide, hoilogoi eisi. Y ahí el Tsotakis hace un análisis, una comparación que para mí es un poco forzada, pero es simpática y él la justifica muy bien, que es con el discurso de Andrómaca a Héctor. Vos sos mi padre y mi madre y mis hermanos. Y acá es mi patria, mi patria, mi familia, mi estirpe en realidad, y mi magistratura, mis arjai, son estas narraciones. Y fíjense que ahí hay un doble gesto muy potente, porque la referencia a Homero es triple. Es, yo voy a hacer el Homero de Alejandro, porque es lo que estoy declarando explícitamente que voy a hacer. Yo voy a hacer el Homero de Alejandro porque como Homero solo existo en tanto que narrador y poeta, porque mi patria, todo lo que yo soy como individuo histórico no importa, lo único que importa es esto que estoy escribiendo, lo que por otro lado no es poca cosa, porque es cierto, Arriano se nos conserva por esto, y lo conocemos por esto, pero al mismo tiempo hay una referencia homérica. Y una de las cosas que Tsotakis señala para demostrar esto es justamente cómo este recurso, este pasaje específico de Andrómaca fue muy utilizado retóricamente. Entonces, se utilizó mucho retóricamente con esta similitud incluso superficial con el pasaje. No es con una cosa, ustedes dirán, bueno, se parece mucho, bueno, si ustedes van a ver la historia del uso retórico de este pasaje, van a ver que esto en realidad encaja bastante bien en esa tradición. Entonces, es un triple gesto de actuar como Homero. Y finalmente, y por ello no en vano puedo reclamar para mí mismo la primacía entre los escritores en lengua griega, ton proton ente fonete eladi, toda vez que realmente Alejandro la tuvo entre los que practicaron el ejercicio de las armas. Yo voy a ser el primero de todos porque voy a ser el que cante al hombre más grande que ha habido. Entonces, no vamos a ver la última parte, la parte final. No vamos a llegar, era bastante linda, pero no vamos a llegar. Y prefiero cerrar con esto. Yo le mencionaba la última vez que este trabajo de Arriano es interesante para cerrar la trayectoria de nuestra aventura por la épica griega, porque se trata de la construcción de un héroe mítico sobre la base de un héroe histórico. Y fíjense que el nivel de autoconciencia de Arriano de que eso es lo que está haciendo es contundente. Porque todo el trabajo que Arriano hace en la construcción de Alejandro es un trabajo que convierte a Alejandro en un héroe que no es el héroe sobredimensionado de la propaganda macedónica, no es el héroe unidimensional de la tradición popular, sino que es el héroe épico por antonomasia de la tradición griega, que es el héroe homérico, que es un héroe con capas. Y al mismo tiempo, él mismo como poeta, como narrador en realidad, se construye como el narrador épico, el narrador anónimo, el narrador objetivo, el narrador omnipresente. El narrador que pasa a la historia por su propio nombre.
Y esa es la fusión, ese es el punto de fusión entre la historiografía épica, que no tenemos en Heródoto y no tenemos en Tucídides, porque ni Heródoto ni Tucídides construyeron un héroe. Arriano, bien o mal, con éxito o sin éxito, intentó hacer eso. Intentó construir a Alejandro Magno y poner a Alejandro Magno en la misma categoría que el resto de los héroes épicos mitológicos de Grecia. Y lo intentó hacer retomando muchas de las técnicas narrativas de la propia épica, sin abandonar las enseñanzas de la historiografía de Heródoto y Tucídides, que es justamente lo que vemos al comienzo del programa. No abandonar la actitud historiográfica, pero al mismo tiempo incorporar a eso la actitud épica para construir a Alejandro como un héroe. Ese legado es un legado que la historiografía va a heredar a lo largo de la historia. Y toda la historiografía propagandística y toda la historiografía que construye, en algún punto empieza acá con Arriano. Entender que hacer la historia no significa abandonar los hechos, sino contar los hechos de una manera que permita construir la historia que uno quiere construir. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de que cerremos la grabación? Bueno, entonces, vamos a hacer la despedida oficial. Gracias a todos por haber... Me despido... No te vayas. Me despido de ustedes no, pero me despido de toda la gente que estuvo siguiendo los teóricos por el canal de YouTube y todos los que van a estar viendo. Nosotros vamos a continuar con este ciclo el año que viene. Cuestiones técnicas a confirmar porque no sabemos cómo va a ser la cosa, pero vamos a continuar con este ciclo de literatura el año que viene y tenemos la expectativa, yo tengo la esperanza de que no vamos a tener problema en continuar con la subida de esto. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo este ciclo. Por supuesto, la semana que viene continuaremos subiendo los videos de las clases. Así que hasta luego a todos. Muchas gracias.